los elementos centrales de esta perspectiva teórica, eh, lo relevante es poder entender cómo se van conjugando, ya cómo estos elementos que son filosóficos, ¿cierto? Se van a plasmar en la psicología, que es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un pequeño resumen y ustedes van a, si tienen dudas, las van haciendo en el momento o vamos complementando también las preguntas, ¿ya? Entonces, si están ahí, no sé si ya volvieron, díganme, ¿ya volvieron para empezar? Sí, profe. Excelente, ya. Entonces, eh, este es un mapa conceptual que quise elaborar ayer para poder explicarle de manera más sintética y no revisar toda la presentación, sino solamente los elementos importantes y los elementos que ustedes necesitan aprender para poder entender esta base, porque estamos, ¿cierto?, con base epistemológica, esta base para entender algunas de nuestras psicologías o algunos de nuestros enfoques teóricos en psicología, ¿ya? Entonces, a estos dos elementos, el positivismo y el neopositivismo, le vamos a llamar una perspectiva positivista, ¿ya? En conclusión, ambos movimientos filosóficos nos van a referir a una realidad única, ¿cierto? Una, no sé si ustedes vieron ese video Psicópolis al principio cuando había un profesor y les preguntaba cuál era la realidad y había un chico que decía, es que la realidad es muy real, ¿cierto? Se refería a esa realidad única, a una realidad tangible que podemos captar, describir, explicar, predecir, controlar y que es igual para todos, ¿ya? Que no está sujeta a la interpretación, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen un ejercicio ahora de mirar su alrededor, ustedes van a poder observar cosas físicas, ¿cierto? Probablemente muebles, podrán ver la luz del sol, eh, pueden también percibir el aire, ¿cierto? Que entra a sus pulmones, pueden también sentir con el tacto la temperatura de algo, etcétera. Pero entonces, esa realidad, independiente de la persona que lo está experimentando, es igual, ¿ya? No cambia la realidad está ahí afuera y nosotros como personas que descubrimos esta realidad, tratamos de describirla y crear conceptos que nos permitan hablar acerca de ella, ¿ya? Así entonces se pone como en el eje, ¿cierto?, de este conocimiento, la experiencia, ¿sí? O sea, yo experimento la realidad, yo la capto a través de mis sentidos y también la relevancia de la observación, ¿sí? Porque yo voy a experimentar con la realidad, ¿cierto? Con mis sentidos y voy a poder observar qué es lo que pasa y poder establecer conclusiones, por ejemplo. No solamente puedo decir de que por ejemplo, hoy está despejado, ¿cierto? No sé, por lo menos de donde estoy yo, está el día despejado, sino que también podría decir o estimar conclusiones al respecto, ¿ya? Por lo tanto, la perspectiva positivista parte de esa realidad única, tangible, eh, concreta, factual, ya que se puede explicar, predecir y controlar. ¿Ok? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, esa misma realidad en la psicología, entonces vamos a poder hablar acerca de aquellos elementos que son propios del ser humano, ¿cierto? Que pertenecen a su comportamiento de manera compleja, pero que yo puedo observar directamente o a través de algún instrumento, ¿ya? Por lo tanto, la perspectiva positivista nos va a plantear una actitud normativa sobre lo que se puede conocer, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que se puede conocer desde esta perspectiva? ¿Qué es lo que vale la pena conocer en general? Que una actitud normativa es como un conjunto de reglas, ¿ya? Sí, lo voy a subir a Blackboard. Cuando nos plantea una actitud normativa, entonces nos va a hablar de reglas. Entonces, una de las reglas es que el conocimiento válido, el conocimiento verdadero, va a ser aquel conocimiento que yo puedo comprobar con mi experiencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se puede conocer? Todo aquello que yo puedo comprobar. ¿Qué no vale la pena conocer?
aquello que no se puede comprobar, ¿ya? Dejando fuera entonces elementos que tienen que ver con la moral, con la religión, con la ética, con los valores, ¿ya? Entonces aquí recuerden que desde el positivismo al menos, los juicios de valor, ¿ya? No tienen ningún poder cognoscitivo, no significan nada a la hora de conocer. O sea, yo puedo encontrar que algo es bueno o malo, pero eso no tiene valor en la relación de construir un conocimiento verdadero, ¿ya? Entonces, esta noción que comparten ambos elementos va a ser el eje central de la perspectiva positivista, ¿ya? Ahora, el positivismo va a partir, ¿cierto?, con Augusto Comte, ¿cierto?, en el siglo XIX, y una de las grandes características que tiene este movimiento es que se plantea una visión totalitaria y un poco más rígida sobre la unicidad de la ciencia, ¿ya? Nos va a hablar entonces de que la ciencia debiera transitar, ¿cierto?, hacia un estado de conocimiento verdadero. Ese conocimiento verdadero o a ese estado de conocimiento verdadero le vamos a llamar estado positivo. Y nos va a hablar de un conocimiento asociado a lo que se puede comprobar, a lo que es sujeto a experimentación y a la observación directa, ¿ya? Y que todas las disciplinas científicas, incluyendo la psicología, van a avanzar, ¿cierto? Van a progresar hasta alcanzar un mismo nivel de conocimiento positivo, ¿ya? Por otra parte, cuando nos referimos a la palabra positivo, no nos referimos a algo optimista, ¿ya? Eso es algo muy importante. Si estamos hablando de algo positivo, no es algo optimista, no es como algo bueno, no. Nos estamos refiriendo a una tendencia del conocimiento a progresar. Es una tendencia constructiva. Y ustedes recuerdan en la cápsula que yo les mandé, había una imagen como de la evolución del ser humano, ¿cierto? Desde un primate hasta un Homo sapiens ya en posición erguida, ¿cierto? Que razona, etc. Entonces, este conocimiento, si nosotros lo miramos en cómo progresa, va a progresar en las distintas ciencias desde un estado teológico, donde lo que importa o el conocimiento proviene, ¿cierto?, de entidades superiores que nos iluminan de alguna manera, ¿ya? Entonces, si yo pienso por qué va a llover, porque Dios está enojado, porque somos muy pecadores, ¿ya? O por qué ocurren las estaciones del año, ya, no sé, por qué las mareas, etcétera. Entonces le damos un carácter teológico de dioses, de seres sobrenaturales a las explicaciones de lo que nosotros conocemos, ¿ya? Posteriormente ese conocimiento va a avanzar a un estado metafísico, donde ya no son formulaciones de superhéroes o super dones, super personajes, ¿cierto?, que responden a la realidad, sino que vamos a darle énfasis al mundo de las ideas, ¿ya? Entonces, en el estado metafísico, por ejemplo, la razón, la racionalidad, el concepto de verdad, el concepto de virtud, por ejemplo, el concepto de naturaleza, estoy poniendo ejemplo, van a ser los ejes que le van a dar el conocimiento al ser humano. Pero en el estado positivo, que va a ser un estado mucho más avanzado y evolucionado, es el ser humano el que toma el control sobre el conocimiento, ¿ya? Eso es muy relevante. Entonces, hay una realidad tangible, pero que este ser humano, usando su racionalidad, puede intervenir en ella, puede mirarla, describirla, y yo no solamente puedo decir cómo es lo que estoy mirando, sino que además puedo empezar a establecer relaciones entre un fenómeno y otro fenómeno y establecer causas y efectos, ¿ya? Entonces, si yo puedo establecer causas y efectos, puedo prevenir, puedo anticiparme, ¿ya? Por otra parte, el neopositivismo lo vamos a situar posteriormente en la historia. Liz, ¿sí? Liz, pregunta. Profe, es que usted dijo algo de causa y efecto, eso estaba hablando de positivismo, ¿verdad? ¿Sí? Que ¿Cómo? yo había notado de que
En la cápsula yo había notado de que no se buscaba como la causa, sino que el cómo. Ah, claro. Lo que pasa es que me estoy refiriendo a este, porque mira, nosotros podemos captar, ¿cierto? Describir, explicar, pero cuando explicamos la realidad, no solamente nosotros como seres humanos podemos describirla, ¿cierto? Decir lo que vemos, sino que también podemos utilizar la lógica para poder establecer relaciones entre los hechos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, hoy está despejado, ¿cierto? Pero si luego hubiera nubes cada vez más densas y oscuras, en base a mi experiencia y en base a lo que yo ya he observado, ¿qué podría decir? Que empiezan a aparecer nubes, se empezara a oscurecer, hubiera más humedad, hubiera un poco de viento tibio, que va a llover, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que puedo utilizar la lógica, ¿cierto? O puedo utilizar el razonamiento básicamente sobre la experiencia que he tenido para establecer conexiones entre hechos. Eso es explicar. Y luego puedo predecir. Entonces yo voy a decir, va a llover, entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Por ejemplo, si yo tengo la ropa tendida afuera, ¿qué podría hacer? Entrar la ropa, ¿cierto? O si tengo plantas afuera, eh, cubrirlas para que no se llenen de agua. Ya, pero a eso va, ya no es buscar como es como explicarse por qué suceden las cosas, ¿ya? Cómo suceden. Desde el neopositivismo, entonces, vamos a partir con el círculo de Viena, ¿ya? Y este círculo de Viena es súper importante. Claro, pero no la causa, el origen, sí. El círculo de Viena es súper importante porque se reúnen una cantidad de epistemólogos para hablar acerca del conocimiento y plantean un nuevo movimiento, una nueva corriente filosófica que va a transitar por toda la modernidad y yo diría que hasta el día de hoy persisten, ¿cierto?, estos principios neopositivistas. Entonces, ¿cuál es el eje? ¿Ya? Si el positivismo tenía la unicidad de la ciencia como eje, como fin, como finalidad, el neopositivismo lo que busca es unir este empirismo, ¿cierto? Esta capacidad de comprobar los hechos de la realidad con la lógica simbólica, quiere decir con el lenguaje. Entonces, se le va a dar especial énfasis a lo que es el uso del discurso científico y el lenguaje que se utiliza para referir a esa realidad concreta, ¿ya? Por lo tanto, como decían en algunos de los grupos, el lenguaje que yo utilizo para referirme a la realidad concreta debe ser exacto, debe ser preciso, ¿ya? No debe dar lugar a interpretaciones. Y a esto se refiere, por ejemplo, con las hipótesis, ¿ya? Si yo planteo una hipótesis, la hipótesis en sí debe contener la manera de comprobarla, ¿ya? Por otra parte, el neopositivismo va a tener un especial énfasis en el método científico, ¿ya? Y va a señalar que la ciencia va a estar unificada a través del método científico y en específico en el lenguaje científico, ¿ya? Y dentro de sus tres características principales, sus tres principios, primero está la tesis de verificación. Esto quiere decir que solo tendrán valor o el conocimiento verdadero va a estar dado por aquello que yo puedo comprobar empíricamente, ¿ya? Si yo señalo un enunciado que no tiene posibilidad de establecer una prueba de hipótesis para contrastar si eso es verdadero o falso, no conviene o no vale la pena hablar de ese objeto o de esa realidad, ¿ya? Entonces, aquí esta tesis de verificación va a estar muy de la mano con la actitud antimetafísica. Si yo acepto como verdadero lo que puedo comprobar, debo rechazar, ¿cierto? Y negar todo aquello que no pertenezca al mundo físico, al mundo factual, al mundo de los hechos y por lo tanto lo debo rechazar, ¿ya? Se van a rechazar aquí entonces elementos que antes eran bien interesantes, como por ejemplo elementos que ya nos planteaba, por ejemplo, Aristóteles, Platón, con el mundo de las ideas, el alma, el espíritu, y todas esas cosas van a quedar fuera del mundo físico y por lo tanto se van a rechazar, ¿ya?
Estos dos elementos van a derivar en el tercer principio, que es el principio fisicalista, ¿ya? Donde los enunciados deben referir entonces al mundo o a las cosas factuales, ¿ya? Hechos que ocurren, hechos que yo puedo observar en el mundo de la física. Como yo lo puedo observar y es traducible al mundo de la física, yo puedo traducirlo al lenguaje de las matemáticas, ¿ya? Puedo expresar, por ejemplo, un enunciado en lenguajes matemáticos. Ahora, el fisicalismo también tiene que ver con aceptar que el lenguaje que yo utilizo, ¿cierto? Que es el discurso científico, ese lenguaje también es un hecho físico, ¿sí? O sea, si yo hablo o doy un enunciado, ese enunciado se escucha, ¿cierto? Es como un sonido, es un hecho físico, es algo factual, algo que pasa, algo que ocurre, algo que yo observo. Pero también puedo escribirlo. Entonces, esa escritura también son signos que yo puedo observar a través de la vista, ¿ya? Entonces, grandes características de su verificación, solo va a tener valor lo que se puede comprobar con la experiencia empírica. Por lo tanto, vamos a tener una actitud de negar todos aquellos elementos que no pertenecen al mundo de la física, ¿ya? Y finalmente, el principio fisicalista nos va a hablar que el lenguaje nos va a permitir hablar, ¿cierto?, de este mundo físico a través del enunciado del discurso científico. Entonces, ¿cómo yo puedo enlazar estas perspectivas que son súper filosóficas, ¿cierto?, con el mundo de la psicología? Y aquí tenemos, por ejemplo, la psicología conductista. Vamos a hablar de la psicología conductista clásica, que se va a basar principalmente en una mirada neopositivista, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a utilizar o va a aceptar como conocimiento verdadero aquello que se puede observar. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué de los elementos psicológicos puedo observar? Puedo observar solamente la conducta observada, ¿ya? Lo que la persona hace, ¿cierto? Entonces, si yo pongo a un bebé, ¿cierto? Y le pongo una palomita blanca y luego le hago sonar un metal y veo qué es lo que pasa, a mí no me importan los procesos mentales. Yo niego la caja negra porque la caja negra, que son procesos mentales, emocionales, yo no los puedo comprobar. Por lo tanto, se niegan. Esa negación de la caja negra nos habla de esta actitud antimetafísica. Y la aceptación de la conducta observable como objeto de estudio nos habla de la tesis de verificación, ¿ya? Ahora, para poder investigar acerca de esto, voy a utilizar la medición. Entonces voy a poder traducir al lenguaje de las matemáticas esa conducta observable. O puedo utilizar experimentos que me permitan poner a prueba esa conducta en un espacio donde las variables implicadas estén controladas, ¿ya? Entonces voy a poder observar cómo mis hipótesis que pertenecen al lenguaje se traducen en algo factual que yo puedo observar y por lo tanto esto va a hablar de esta tesis fisicalista del lenguaje, ¿ya? No sé si les queda claro aquí, queda como más integrado, se logra como captar completamente, díganme si les queda claro entonces Sí, hacia profe, dónde se orienta, está ya, súper. bien, Jefferson dice que cuesta, ya, pero queda un poco mejor, ¿o no? Ok. Ya. Ahora las preguntas. Las preguntas yo creo que se contestan de manera implícita, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este y este? La diferencia está en la unicidad de la ciencia como eje en el positivismo y en el neopositivismo la importancia de la unión entre el empirismo y la lógica o el uso del lenguaje, ¿cierto? ¿Cuáles son las características centrales del neopositivismo? La tesis de verificación, ¿cierto? Vamos a aceptar como válido solamente el conocimiento que se puede comprobar. Vamos entonces a rechazar aquello que no pertenece a este mundo físico y vamos a unir entonces que el lenguaje utilizado científicamente debe referir siempre a cosas factuales, a cosas que ocurren en el mundo físico, ¿ya? ¿Qué significa entonces este fisicalismo? Esa unión, ¿cierto? Ese
aceptación de que todos los enunciados científicos deben aludir a cosas físicas, ¿ya? No sé si me falta una pregunta. Y por lo tanto entonces el rol de la filosofía va a estar en esclarecer cómo el lenguaje científico realmente alude a estas cuestiones físicas, ¿ya? Y por lo tanto ahí va a cobrar gran importancia el análisis de la semántica, ya cuando nos referimos a la semántica, nos referimos a que los conceptos que se usen refieran exactamente la realidad expresada, ¿ya? Y por lo tanto también va a aludir a la sintaxis que tiene que ver con el orden lógico de los elementos de un enunciado científico. Deben tener el mismo orden lógico que tienen los hechos en la realidad, ¿ya? Ese sería el rol de la filosofía. Entonces, filosofía y ciencia irían de la mano. No serían lo mismo, ¿ya? La ciencia se enfocaría en el estudio de las cosas factuales, ¿cierto? De investigar a través del método científico. Y la filosofía se encargaría entonces de esclarecer cómo todo ese cuerpo de conocimiento que se genera a partir de la investigación tiene su contrapunto, ¿cierto?, en el mundo físico. Está bien expresada, está lógicamente articulada las ideas que se buscan expresar, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, Liz. Liz. Profe, la otra profe había hecho que le mandemos las 3 preguntas para retroalimentar y a mí por lo menos no me llegó. Entonces tenía una duda con una pregunta sobre a qué se refiere, en la pregunta a qué se refiere la palabra positivismo planteada por Comte. Con el grupo habíamos puesto que eran cosas que pueden observarse, experimentarse, hechos concretos, que pueden medirse, que todo lo demás no existe o es falso, pero no sé si eso es positivismo o neopositivismo. Eso es positivismo. Lo que pasa es que aquí cuando se habla del concepto de positivismo, a veces las personas se confunden y creen que positivismo alude a algo bueno, ¿ya? O algo optimista, ¿ya? Pero la palabra positivo o positivismo alude a esto, a la tendencia constructiva del conocimiento. Como que el conocimiento teórico avanza en estados, ¿cierto? Desde uno teológico, metafísico al positivo, y el estado positivo sería el estado real, ¿ya? El estado verdadero, porque nos alude justamente a lo que tú señalas, Liz, a esos hechos comprobables que yo puedo obtener a través de la experiencia, a través de la observación. ¿Ya? Entonces Claro. podríamos igual agregarle así como es una tendencia constructiva de Constructiva. conocimiento para llegar al estado positivo que es el real, porque así igual como que me confundía. Claro, sí, es una tendencia constructiva del conocimiento o como dice Sofía, tiende al progreso, ¿ya? Como a evolucionar, a avanzar, ¿ya? Ahora bien, una de las ideas que tenía Comte cuando planteó esta filosofía era de que el conocimiento positivo, ¿cierto? De las cosas comprobables iban a servir como a articular socialmente, o sea, claro, articular las sociedades de una manera más ordenada. ¿Ya? Como que el conocimiento positivo iba a permitir, por ejemplo, que los estados tomaran decisiones, que se avanzara en términos de los movimientos sociales y políticos. Sería toda una ilusión de que si el ser humano alcanzaba esta racionalidad, iban a mejorar las condiciones en el mundo social, como en lo práctico, ¿ya? Ahora lo que se vio es que esta perspectiva positivista o neopositivista, que si bien se orientaba a eso, al control, a la predicción, se transformó también en una, por ejemplo, sobreexplotación de los recursos naturales, a la pérdida del sentido, ya lo vamos a ir viendo en las otras corrientes que vamos a ver posteriormente, en cómo, por ejemplo, se alcanzó un nivel de capitalismo, de un sistema de producción, de un sistema de consumo, ¿ya? Si nosotros miramos desde esto que nos plantea aquí, se generaron cuestiones sociales que no necesariamente fueron
como el motor inicial de la corriente filosófica. ¿Cuál era la diferencia como principal de ambos? Bueno, primero, que el positivismo alude a una unicidad de la ciencia y tiene una visión totalitaria al respecto, de que todas las ciencias alcancen el mismo nivel de progreso. Versus el neopositivismo, lo que le importa es esta unión entre el mundo empírico, ¿cierto?, el empirismo, y la lógica simbólica. De qué manera enlazamos el discurso científico a las cosas que ocurren y que podemos observar. Esa es la gran diferencia. ¿Más preguntas u observaciones? No, profe, todo claro. ¿Todo Profe, claro? ¿Sí? entonces en el positivismo no se usaba la lógica simbólica. Claro, o sea, sí se usaba, o sea, pensemos en la experimentación, se mantenía, pero no era algo que esté analizado críticamente. Ya, por ejemplo, se establecían hipótesis, se establecían experimentos, se comprobaban, se utilizaba también el método científico. Pero ese análisis del discurso científico como un elemento relevante no estaba. ¿Ya? Entonces acá es como, por eso es un neopositivismo, no es como una visión contraria, sino que es complementaria. Entonces acá yo tomo ese aspecto del método científico. Pensemos que esta lógica empírica y lógica simbólica se utiliza, por ejemplo, cuando yo hago una hipótesis, cuando se plantea la hipótesis. Acá también se plantea la hipótesis, pero aquí lo que yo empiezo es a cuestionarme, a ver, ¿cómo yo puedo asegurarme de que ese enunciado es científico? ¿Se puede contrastar? ¿Se puede contrastar con la realidad? ¿Es comprensible para la comunidad científica esta hipótesis? Si planteo una teoría, ¿esta teoría es comprensible para la gran cantidad de científicos de la época? ¿Usa un lenguaje común? ¿Refiere a una realidad compartida? ¿Ya? En el positivismo es que todas las ciencias alcanzan el progreso. Sí, ¿ya? Se habla, y de hecho, si no me equivoco, no está. En el PPT yo tenía una imagen de un árbol, como el árbol de la ciencia. Y cada rama era una disciplina científica particular, ¿ya? Entonces se buscaba que en un estado positivo todas las disciplinas alcancen ese estado positivo, ¿ya? Pero si nosotros miramos 1900, ¿cierto? Principios del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, la psicología venía de otra onda, o sea, la psicología venía estudiando la conciencia, estudiando desde la perspectiva estructural de la conciencia, desde la perspectiva funcional de la conciencia. En algunos casos se utilizaba el método experimental, pero lo que se buscaba conocer era algo que no tenía su contrapunto físico, ¿ya? No podía situar la conciencia en algo concreto. Entonces, no respondía a estos cánones en la psicología. O sea, la psicología estaba en un plano metafísico todavía. Entonces, ¿cómo la psicología trata de alcanzar ese nivel de progreso? A través de la propuesta de la psicología conductista. ¿Sí? Ahora no se quedó ahí. Luego avanzó en otras perspectivas, no es que sea la única psicología. ¿Ya? Eso. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Eh, para que tengan 10 minutos para descansar antes de su clase de subjetividad. Espero este esquema para que también lo tengan y bueno, y la grabación más tarde de esta parte. ¿Liz? Profe, ¿Sí? la última pregunta, lo juro. Es que ahí hay una pregunta que dice como los elementos sociohistóricos que permiten comprender el surgimiento. ¿A eso se refiere como a Augusto Comte y al otro, al que era como el padre de Augusto Comte o no? ¿O a otra cosa? Sí, A sí, Saint-Simon, algo así. claro. Ahora lo que es importante aquí es como situarnos. ¿Qué ocurría en la historia? ¿Qué ocurría en el mundo en esa época? ¿Ya? Para ver lo sociohistórico tiene que ver con lo social y lo histórico. Lo que estaba ocurriendo cuando surgen estas perspectivas positivas
Primero es el tema de la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa y la Revolución Industrial son fenómenos sociohistóricos que anteceden a esta perspectiva, ¿ya? Por lo tanto, empieza a cobrar importancia que el uso de la razón, ¿cierto? El poder que ya no está conferido a elementos metafísicos ni teológicos. El poder en el conocimiento viene del hombre y de la razón, de la capacidad que tiene de observar el mundo y establecer su propio conocimiento. Pensemos que antes de la Revolución Francesa y de la Ilustración, en la mirada renacentista y anterior, en la Edad Antigua, ¿cierto? Edad Media, Dios era el eje, ¿cierto? Había una mirada religiosa, teológica, donde todas las respuestas, todas las preguntas terminaban en Dios, ¿ya? Pero empieza a haber un despertar con el Renacimiento y la Ilustración y luego que se materializan en la Revolución Francesa, que tiene que ver con que no. O sea, empiezo a mirar más críticamente, empiezo a pensar, pero ¿y por qué va a ser la ira de Dios que hay una tormenta? ¿No será que hay, no sé, un movimiento de rotación de la Tierra inusual, qué sé yo, ¿ya? Entonces, esos elementos van a permitir incorporar estas nuevas visiones, de que el hombre se empieza a cuestionar a sí mismo y el poder que logra obtener. Eso. ¿Ya? Ya.